Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Artes, los colores y las proporciones. Aprendizaje esperado, practica habilidades técnicas propias de los lenguajes artísticos involucrados en la producción artística definida. Hoy vamos a aprender la importancia de la proporcionalidad y su relación con la perfección de las cosas. Aprenderemos a utilizar los principios de composición, la proporción y la gradación para hacer un dibujo, los cuales vimos en la clase pasada. Proporción. La proporción es un principio del arte que se refiere al tamaño, la ubicación o la cantidad de un elemento en relación con otro. Gradación es una técnica visual de transición gradual de un tono de color a otro, es decir, un color va cambiando poco a poco hasta transformarse en un color diferente. Actividad 1. Rompecabezas de la silueta humana. Actividad 2. Gradación del color. Actividad 3. Paisaje marino. El reto de hoy: con los materiales que tengas a la mano, realiza un dibujo y colorea por medio de la técnica de la gradación del color. Recuerda hacer uso de la proporcionalidad en el tamaño de tu obra de arte. Ciencias naturales. Identifica materiales comunes en casa. Aprendizaje esperado. Identifica que los materiales son todo lo que lo rodea, independientemente de su estado físico. Énfasis. Identificar materiales comunes en su casa. Vamos a aprender acerca de los materiales que tenemos en casa, cómo son en especial los que están en nuestra recámara, que es un lugar donde pasas muchas horas haciendo la tarea, leyendo, jugando y descansando. También conocerás acerca de los materiales que hay en la cocina, un lugar muy importante para todas las familias. En la mayoría de las casas pequeñas todos convivimos muy cerca, tanto en la cocina como en la sala o en la recámara, pero el lugar que más disfrutas seguro es tu recámara, porque ahí está tu cama y ahí es donde descansas. Las camas tienen generalmente bases rígidas y resistentes, porque ellas deben de soportar el peso de las personas y las cobijas, y si algún niño muy inquieto llega a brincar en la cama, pues imagínate que debe de ser muy resistente para no romperse. En algunas regiones, dependiendo de las condiciones climáticas o el contexto natural donde viven, hay familias que duermen en hamacas o en petates hechos de palma. Nuestra recámara también podemos encontrar roperos, closets o las cajoneras, que son hechas de materiales duros porque deben resistir el uso que les damos. Los abrimos y cerramos varias veces al día. Además, la ropa, aunque es suave, es pesada. Si juntamos mucha ropa en un montón, veremos que se convierte en algo muy pesado que no podríamos guardar en un closet hecho de plástico suave. En la cocina, la comida tiene sabores y olores, colores totalmente diferentes a los materiales duros como el metal o el plástico. La suavidad, por ejemplo, de una naranja es distinta a la suavidad de un trapo de franela. Por ejemplo, un durazno, si lo tocas, es suave y se siente similar a algunas telas o materiales como la gamuza. Los cristales, la cerámica, son frágiles, son diferentes. ¿En qué son diferentes? El cristal es transparente y la cerámica es opaca, no se ve a través de ella. Varios objetos y varios materiales comparten características entre sí y podremos identificar mejor las propiedades de cada material. Asignatura Español. Revisando los periódicos. Aprendizaje esperado. Conoce la función y los tipos de textos empleados en un periódico. Énfasis. Conocer y reflexionar sobre la importancia de un idioma originario escrito en documentos de hechos importantes de su cultura. Vamos a aprender mucho de un idioma originario, el náhuatl, de la región huasteca hidalguense. Es una región donde el idioma náhuatl y la cultura huasteca está muy arraigado. Su pueblo pertenece al municipio de Xochiatlán. En este municipio, más del 90% de los habitantes todavía hablan el náhuatl. Un periódico presenta la siguiente organización: el nombre del periódico, la fecha y algunos datos del periódico en la portada. La portada se conoce como primera plana. En la primera plana aparecen las noticias más importantes. Generalmente hay fotografías que ilustran las noticias. La parte interna del periódico se organiza por secciones como política, economía, mundo, estados, deportes, cultura, artículos de opinión, editorial. La editorial presenta una opinión de los directores del periódico. En esa sección se puede expresar, analizar o comentar sobre un tema que se considera de relevancia. Esta sección puede ser objetiva sobre hechos de la realidad, pero también son subjetivas porque tienen el punto de vista de un autor. Uno de los temas más gustados en casi todas las personas es el deporte.
En México hay deportes como el fútbol, el béisbol y el básquetbol. En esta sección generalmente dice cómo van acomodado en la tabla general según los puntos que va haciendo en cada juego, para que al final los equipos se vayan eliminando hasta obtener un ganador. Muchos periódicos ya se muestran en internet, así que si en tu localidad no llegan los periódicos, podrías ya leer uno y enterarte de lo que quieras. En casi todos los rincones de México, los periódicos se distribuyen de manera periódica, es decir, con regularidad, puede ser diariamente o puede ser semanalmente. En este caso, por eso se llama periódico. Pero no en todos los lugares llegan los periódicos, tal es el caso de los pueblos originarios. Hoy conocimos algunas características de estos textos. Podemos encontrar secciones como deportes, cultura, sociedad, economía, noticias, nacionales e internacionales, artículos de opinión, algunas partes de entretenimientos y otros apartados. Recuerda que hay periódicos en medios impresos y en medios digitales. Toda esta información de los periódicos debe de ser una información que comunique algo que sea verídico, algo que sea verdadero. El deporte preferido, aprendizaje esperado, lectura de información contenida en gráficas de barras. Énfasis, identificar la información que se presenta en una gráfica de barras. En esta sesión vamos a hablar acerca de la gráfica de barra y cómo nos puede ayudar a interpretar información más fácilmente para tomar decisiones que nos favorezcan. Vamos a hablar en esta ocasión de los deportes. ¿Cuáles son tus deportes favoritos? Los niños votaron sobre cuál era su deporte favorito y guardaron las papeletas con los votos. Llevaron la caja con los papeles para los votos. Vamos a hacer el recuento e ir haciendo la gráfica de barras al mismo tiempo con los votos que hicieron los niños. En pantalla estamos observando la gráfica una vez realizado el conteo de todos los votos. El básquetbol entonces es el deporte favorito y el que menos eligieron es el béisbol, además de que hay otros deportes. El fútbol tiene 7 votos, el básquetbol 9 y el atletismo 6. A esta gráfica le falta algo muy importante. ¿Y sabes qué es? Sí, el título. ¿Cuál sería el título adecuado para la gráfica? Podría ser los deportes preferidos por niños de la colonia. Podríamos poner ese nombre. Observemos los siguientes datos sobre una maestra que les propuso a sus alumnos que el viernes trabajarían con algunos libros que ellos eligieron. Los niños mencionaron 3 tipos: cuentos de hadas, cuentos de terror y trabalenguas. Cuentos de hadas 12, cuentos de terror 6 y trabalenguas 15. Y la gráfica quedaría de esta manera. Si observas bien, en el eje vertical hay unos signos de interrogación. Esto se debe a que los números de 1 en 1 no pueden ir porque solo se llegaría hasta el 5. Si anotamos de 2 en 2 llegaríamos hasta el 10. Lo correcto sería anotar de 3 en 3 para llegar hasta el 15 y de esta manera poder hacer la gráfica adecuadamente. Esto es la escala en las gráficas. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!